Actualmente en el fútbol mexicano no existe algo que le dé emoción al torneo como el ascenso y descenso. Desde 2020 que la federación decidió eliminar por completo el descenso, siendo la Liga MX una de las pocas en el mundo que no lo tiene. Sin duda esto era algo que le daba emoción al torneo, no solo la pelea por el título, sino también la pelea por no descender. Así que en este video vamos a repasar cómo se dio el descenso en Liga MX desde 2006 hasta 2019. Empezamos con la temporada 2005-2006. Los equipos que estaban en peligro de descender eran Atlas, Veracruz, Dorados y San Luis. Atlas se salvó con una victoria de 3-0 entre Veracruz, Dorado y San Luis. En la última jornada los tres equipos se jugaban la permanencia, con los tres partidos a la misma hora. Veracruz recibía a Morelia, Dorados a Pumas y San Luis a Atlas. Veracruz y Dorados dependían de sí mismos, pero San Luis necesitaba ganar y esperar que Veracruz perdiera o que Dorados empatara o perdiera. Comenzaron los tres partidos y apenas al minuto 5 San Luis recibió gol, hundiendo aún más al equipo. A los 32 minutos Veracruz recibió gol, quedando momentáneamente en penúltimo lugar, pero al 73 empataron su partido, empate que les servía para salvarse. Quedaban menos de 5 minutos y San Luis estaba a punto de descender. Al minuto 87 San Luis le empató a Atlas, que aún no era suficiente, mientras que Dorado seguía empatando, rezando para que San Luis no anotara. Pero para su mala suerte, al minuto 89 San Luis anotó el gol del triunfo. Reina, servicio, cabezazo. Salvándose del descenso por diferencia de goles y mandando a Dorados a la B. San Luis se está salvando, cuidado, cuidado que se viene la noche en Culiacán. Aquí se acaba. Dorados ha descendido. Dorados ha descendido. David Medrano. El partido no ha terminado aquí en San Luis Potosí. Hasta ahorita San Luis se quedaría 0-0. Dorados Pumas empatarían en la porcentual. Se metería por ahora sí. San Luis se queda. 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 Los de Sinaloa descendieron por primera vez en su historia, después de 2 años en primera. El entrenador de Dorados era Juan Malillo, entre sus jugadores estaban Sebastián el Loco Abreu y Pep Guardiola. Ese partido contra Pumas fue el último en la carrera de Guardiola. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Pasamos a la temporada 2006-2007, los equipos en peligro eran Veracruz, Santos y Querétaro. Veracruz se salvó con un empate ante Monterrey en la jornada 15. Para la penúltima jornada Santos se podía salvar, pero perdieron ante Pachuca y Querétaro le ganó a Tigres, emparejando aún más las cosas para la última jornada. Con los partidos a la misma hora, Querétaro y Santos se jugaban la permanencia. Querétaro visitaba a Atlas y Santos recibía a Cruz Azul. A Santos le bastaba un empate para salvarse, Querétaro necesitaba la victoria y esperar que Santos perdiera, pero todo comenzó mal para los gallos, pues apenas al minuto 5 ya estaban perdiendo. Al minuto 17 Atlas deshizo el 2-0, Querétaro no podía ni siquiera descontar. Al minuto 64 Santos le anotó a Cruz Azul y al 89 Santos anotó el segundo. Los de Torreón ganaron su partido 2-0 y Querétaro perdió su partido 2-0, descendiendo por segunda vez en su historia y tras apenas un año en primera división. Desciende a la primera división A. Lamentable y tristemente un equipo se tiene que ir y le toca el cuadro de ese hombre de Chava Reyes y viene el llanto en la tribuna y las lágrimas. ¡Santos se salva! ¡Santo Laguna! Equipo de primera división, Eder Velázquez. Y vamos a recorrer rápidamente la cancha de este Estadio Corona que está convertido en la... Su entrenador era Salvador Reyes, y entre los jugadores que descendieron estaban Mauro Herc y Roberto Nurce. En la temporada 2007-2008 los equipos en riesgo de descender eran Tigres, Puebla y Veracruz. Con un empate ante Morelia en la jornada 14, Tigres se salvó, quedando la pelea entre Puebla y Veracruz. En la jornada 15 Veracruz sumó 3 puntos importantísimos, pero al día siguiente Puebla venció 5-2 a Pachuca, victoria que prácticamente le aseguraba la permanencia a Puebla, ya que solo quedaban 2 jornadas, y Veracruz para salvarse necesitaba ganar sus 2 partidos restantes o ganar uno y empatar uno, y esperar que Puebla perdiera sus 2 partidos. En la penúltima jornada Veracruz recibió a Pumas, con los tiburones obligados a por lo menos empatar, para llegar con vida a la última jornada. Empezaron ganando con un gol al minuto 11, pero Pumas anotó 4 goles, al 24, 38, 58 y 63. Veracruz descontó al 83, pero no sirvió de nada. Los jarochos descendieron por 4ª vez en su historia,
y tras 6 años consecutivos en primera. A un lado, y en este instante acaba el partido, es oficial, Veracruz ha descendido a la primera división A. Vamos a hacer una pausa, amigos de Azteca América, y estaremos de vuelta con el resto. Continuamos aquí, ahí está. Tumbaba en festejos con el Chelis y todo su equipo. Veracruz estaba dirigido por Miguel Herrera y contaban con jugadores como el Pony Ruiz y Aldo de Nigris. Pasamos a la temporada 2008-2009, aquí los equipos en peligro eran Puebla, Tigres y Necaxa. Puebla se salvó en la jornada 14 tras una victoria ante Cruz Azul, dejando la pelea en las últimas 3 jornadas entre Necaxa y Tigres. En la jornada 15 ambos equipos empataron en sus respectivos partidos. En la jornada 16 Necaxa ganó y Tigres perdió. Llegando a la última jornada Tigres tenía 111 puntos y Necaxa 110 puntos. Tigres ganando se salvaba, o empatando y esperar que Necaxa no gane, mientras que Necaxa necesitaba ganar y esperar que Tigres no gane, o empatar y esperar que Tigres pierda. Con los partidos a la misma hora se jugaban la permanencia ambos equipos, Tigres de local ante Morelia y Necaxa de visita ante el América. Apenas al minuto 2 Tigres anotó el primero, al minuto 10 Morelia se quedó con 10 jugadores. Y todavía peor para Necaxa, al minuto 28 América les anotó. Al minuto 52 Necaxa tuvo un poco de esperanza, pues Morelia le empató a Tigres. Los Rayos intentaron hacer el empate pero no lo lograron. Cayeron 1-0 ante las Águilas y Tigres empató ante Morelia. De esta manera Tigres se salvó y Necaxa descendió por primera vez en su historia y tras 27 años consecutivos en primera división. Morelia, pero bueno. Se acabó aquí el partido, señoras y señores. Aquí se acabó. Señoras y señores, Necaxa está en la primera división A. El América está buscando boleto. Vean los rostros de frustración, llanto. Ahí el llanto sentido. Bien, para nosotros, para la afición, ¿no? Que se lo merece. Pero bueno, creo que para el siguiente torneo tenemos que mejorar. Se acabó. Y aquí la gente lo festeja. Desciende Necaxa. Su entrenador era Raúl Arias y contaban con jugadores como Alfredo El Chango Moreno, Federico Insúa y Eduardo Coudet. En la temporada 2009-2010 no fue tan dramático. En los anteriores vimos cómo el descenso se decidió hasta las últimas jornadas. Aquí los equipos en peligro eran Tigres y Indios. En la jornada 9 se enfrentaron. Era la oportunidad de Indios para acercarse a Tigres, pero perdieron en casa, necesitando un milagro para salvarse, pues prácticamente necesitaban ganar la mayoría de sus 8 partidos restantes y esperar que Tigres perdiera la mayoría de sus 8 partidos restantes. Para su fortuna Tigres perdió sus 3 siguientes partidos, de la jornada 10 a la jornada 12, pero en esas 3 jornadas Indios apenas sumó 3 puntos. A partir de la jornada 12, Indios ya no podía volver a perder, necesitaban sumar sí o sí, pero en la jornada 12 visitaron al Atlante y perdieron 3-0, quedando matemáticamente descendidos con aún 5 partidos restantes. De esa manera, Indios descendió por primera vez en su historia, tras apenas 2 años de haber ascendido. Los dirigidos por Gabino Amparán, en sus 5 partidos restantes ganaron 3, aún así solo sirvieron para despedirse dignamente. 2 años después el equipo desapareció. Pasamos a la temporada 2010-2011, temporada en la que tampoco hubo drama. Los equipos en peligro eran Querétaro y Necaxa. Los Rayos se fueron hundiendo solos, pues a pesar de que necesitaban sumar puntos para acercarse a Querétaro, no lo hicieron. Entre la jornada 9 y la jornada 14 apenas sumaron 2 puntos, y no aprovecharon que Querétaro dejó ir puntos. En la jornada 14, tras haber empatado ante Tecos, aún tenían un poco de vida, pues Querétaro cayó ante el Atlante. Quedaban 3 partidos y Necaxa necesitaba ganar todos sus partidos y esperar que Querétaro no ganara en sus 3 partidos restantes. Pero en la jornada 15, cuando solo les servía el triunfo, empataron ante el Atlante, quedando matemáticamente descendidos a falta de 2 jornadas. Ortega en este momento dice que se termina el partido y el Necaxa abandona la máxima categoría. Tendrá 2 partidos de despedida frente a Pumas de la Universidad de Aguascalientes, con estos rostros de gente necaxista que ha venido a hacer el viaje, y cerrará en Pachuca su incursión a actuar en la máxima categoría. Ahí reclamando todo. Querétaro en sus últimos 3 partidos no ganó, así que si Necaxa hubiera ganado los 3 partidos se hubiera salvado. Los Rayos descendieron por segunda vez tras apenas un año de haber regresado a primera. Su entrenador era Sergio Bueno y jugadores como el Conejo Pérez y José el Gringo Castro estaban en el equipo.
En la temporada 2011-2012, los equipos en peligro eran Querétaro, Atlas y Tecos. Los primeros en salvarse fueron los Gallos, que tras haber vencido a Cruz Azul en la jornada 14, matemáticamente estaban salvados. Quedaban 3 jornadas y todo quedaba entre Tecos y Atlas. Los rojinegros le sacaban 5 puntos de ventaja a los Estudiantes. En la jornada 15, Tecos recibió a Puebla. Con la victoria aseguraban seguir vivos una jornada más, pero con el empate o derrota, solo les quedaba esperar que Atlas no ganara el día siguiente. Tecos y Puebla empataron a un gol, algo que era prácticamente el descenso, pues necesitaban un milagro para salvarse. Ramírez dice que no hay más, y Estudiantes con un punto que le sabe a poco, empata 1 frente al Puebla de la Franja. Frente a Puebla, cuando te juegas la vida, me parece que Estudiantes hoy tendría que haber sumado los 3 puntos. Al día siguiente, Atlas se enfrentó a Monterrey en el Jalisco. Ganando, los rojinegros se salvaban oficialmente, y así fue. Atlas ganó 1-0 y mandó a Tecos a la segunda división. Chazo de frente, atención, lo quiere ganar aquí con mucha firmeza, ya no hay tiempo para más. Termina el partido. Atlas en la primera división. Atlas se queda en el máximo circuito del fútbol mexicano. La celebración como si hubiese sido el título de los muchachos del Atlas y esta tribuna. Descendiendo por primera vez en su historia, y tras 32 años en primera división, los Estudiantes se despidieron de la primera división con una derrota ante Cruz Azul y un empate ante Querétaro, dirigidos por Héctor Eugui y con jugadores como Rubén Sambueza, el Gringo Castro, Osvaldo Aranís, el Cheto Leaño, Duilio Davino, Braulio Luna y el Pony Ruiz. Tecos no volvió a primera y actualmente se encuentran en tercera división. Pasamos de la temporada 2012-2013. Aquí los equipos en peligro eran Puebla y Querétaro. Puebla con ventaja de 8 puntos a falta de 3 partidos. En la jornada 15 Querétaro ganó su partido y Puebla perdió, acortando la distancia a 5 puntos. En la penúltima jornada Puebla empató con Atlas, un punto que era prácticamente la salvación. Horas más tarde jugaba Querétaro. Si empataban o perdían estaban matemáticamente descendidos, pero vencieron a las Chivas, dejando todo hasta la última jornada, donde ambos equipos se enfrentaban. Si Querétaro le ganaba a Puebla empataban en puntos, pero la franja tenía mejor diferencia de goles, por lo que Querétaro tenía que ganarle por 11 goles a Puebla, algo imposible. Querétaro cayó 3-2 ante Puebla, descendiendo por tercera vez en su historia y tras 4 años consecutivos en el máximo circuito. Su entrenador era Ignacio Ambriz y algunos de sus jugadores eran Gonzalo Pineda y Luis Ángel Andín. Pero espera, realmente Querétaro no descendió, porque los dueños del Querétaro compraron la franquicia de Jaguares de Chiapas, le cambiaron todo para transformarlo en el Querétaro y así quedarse en primera. Después Jaguares compró la franquicia de San Luis compró la franquicia del Veracruz, que estaba en segunda división. Veracruz compró la franquicia de La Piedad, que era el equipo campeón de la segunda división, por lo que ahora Veracruz era equipo de primera división. Sí, todo eso pasó. En resumidas cuentas, Querétaro no descendió y el equipo que dejó la primera división fue el San Luis. En la temporada 2013-2014, los equipos en riesgo de descender eran Atlas, Veracruz y Atlante. El Atlas fue el primero en salvarse, tras empatar con Puebla en la jornada 14. En la jornada 15, Veracruz sacó un punto importantísimo contra Pumas, pues ese punto le daba prácticamente la salvación a los tiburones, ya que Atlante tenía que ganar sí o sí sus 3 partidos restantes para salvarse, y esperar que Veracruz perdiera sus 2 partidos restantes. En la jornada 15, el Atlante, con la obligación de ganar, se jugaba la permanencia de visita ante Santos. Lastimosamente perdieron el partido 4-3, quedando descendidos a falta de 2 jornadas, descendiendo por 4ª vez en su historia y tras 34 años seguidos en primera división. ¡Cayó la guillotina! ¡El Atlante va a descender! ¡El Atlante hasta el último suspiro peleó por la vida! ¡Qué partido! Anota 3, pero Santos 4. Los jugadores del Atlante lo saben. En este instante abandonan la categoría, aunque queden por delante 2 fechas. Llora Guerrero, ¿quién lo sabe? Es de los que realmente siente esto. Arroyo queda impávido. Ahí está. Michael Arroyo, el Chepe Guerrero, Alejandro Vela, Narciso Mina y Ángel Sepúlveda eran algunos de sus jugadores, y Pablo Marini era su director técnico. En las 2 jornadas restantes, Atlante se despidió de la primera división con 2 derrotas ante Tijuana y ante Jaguares. Atlante no ha vuelto a primera división y actualmente se encuentran jugando en la segunda categoría del fútbol mexicano. Pasamos a la temporada 2014-2015. Los equipos en peligro eran Chivas, Leones Negros y Puebla. Chivas se salvó matemáticamente en la jornada 14 tras un empate ante Tijuana, y que en esa misma jornada ni Puebla ni Leones Negros ganaron. A falta de 3 jornadas todo quedaba entre Puebla y Leones Negros, con ligera ventaja para los Leones Negros. En la jornada 15 ambos equipos perdieron, y en la 16 Puebla ganó y Leones Negros perdió, por lo que ahora Puebla llegaba con ventaja a la última jornada. Con los partidos a la misma hora, Puebla y Leones Negros se jugaban la permanencia, Puebla visitando a Santos y Leones visitando a Cruz Azul. Puebla ganando o empatando se salvaban. Leones Negros necesitaba vencer a Cruz Azul y esperar que Puebla perdiera.
Al minuto 19 Leones Negros empezó ganando y al minuto 30 Santos le anotó a Puebla, por lo que en ese momento Leones Negros se salvaba, pero con goles al 45 y al 51 Puebla remontó. Al 68 Leones Negros hizo el segundo y con su partido prácticamente ganado, solo esperaban que Santos le ganara al Puebla. Al 73 Santos empató y con los últimos minutos llenos de drama, el Puebla logró sacar el empate, que fue suficiente para quedarse en primera división, pues a pesar de que empataron en la tabla porcentual, Puebla tenía mejor diferencia de goles. De esa manera Leones Negros descendió, por primera vez en su historia y tras apenas un año de haber ascendido. No lo sabe Fernando Guerrero, lo termina ahí. Lo terminó el 94. Se queda el Puebla en primera división. El Puebla logra el empate y festeja con todo. La emoción en todo se siente. El Puebla hizo lo suyo. De nada le sirvió a la UDG ganar. El Puebla con un segundo tiempo consiguiendo la remontada al término del primer tiempo y comenzando. En la primera división, la Universidad de Guadalajara descendido. Su entrenador era Alfonso Sosa y Fidel Martínez, Marc Rosas y Héctor Reynoso eran parte del equipo. En la 2015-2016 había muchos equipos en peligro, que eran Atlas, Veracruz, Puebla, Chivas, Morelia y Dorados, y a pesar de que eran muchos equipos, no fue tan dramático, pues los 5 primeros mencionados le sacaban mucha ventaja a Dorados, quien se fue hundiendo solo. En la jornada 13 Dorados consiguió una importante victoria ante Cruz Azul, pero para su mala suerte, Chivas y Morelia, que eran el penúltimo y antepenúltimo, también ganaron. A falta de 4 partidos necesitaban un milagro, ganar todos sus partidos y esperar que Morelia o Chivas perdieran sus 4 partidos. En la jornada 14 Dorados visitó a Tigres, con la obligación de ganar. Lastimosamente para los de Sinaloa, perdieron 5-2, consumando así su descenso, a falta de 3 jornadas más. Hoy de forma oficial, le damos las gracias a los Dorados y los despedimos del máximo circuito. Ya se sabe cuál es su futuro y es la Liga de Ascenso, a pesar de que le faltan. Su entrenador era el profe Cruz y algunos de sus jugadores eran Severo Mesa, Milton Caraglio, Néstor Vidrio, Fernando Arce y Luis Michel. Este fue el segundo descenso en la historia de Dorados y tras apenas un año de haber regresado a primera, en sus 3 partidos restantes ganaron 1 y perdieron 2. Dorados no volvió a la Liga MX y actualmente están en la segunda división. Pasamos a la temporada 2016-2017. Los equipos en peligro eran Morelia, Jaguares y Veracruz. En la jornada 15 Veracruz venció a Pumas y dejó el último lugar. En la jornada 16 Veracruz volvió a ganar, un triunfo ante Monterrey que les aseguraba prácticamente la permanencia. Al día siguiente Jaguares empató, por lo que ahora sí Veracruz estaba oficialmente salvado. Morelia con una victoria sobre Pumas dejó el último puesto. Llegando a la última jornada dependiendo de sí mismos, llegó la última jornada, Morelia y Veracruz se jugaban la permanencia. Con los partidos a la misma hora, Jaguares visitaba al Atlas y Morelia visitaba a Monterrey. Morelia ganando aseguraba la permanencia, Jaguares necesitaba ganar y esperar que Morelia empatara o perdiera. El primer equipo que anotó fue Jaguares, y de momento estaban salvados. Al minuto 31 Morelia anotó, y nuevamente el último lugar era para Jaguares. El drama seguía en ambos partidos. ¡Se salva Monarcas! Y vean si no, Monarcas ha hecho gol. Ruiz Díaz ha hecho gol. Monarcas ha hecho gol. No están sirviendo de nada los rezos. Monarcas ha hecho gol que los salva y los va a meter a la liguilla, todo parece indicar. Los partidos terminaron, Morelia celebraba y los jugadores de Jaguares recibían la noticia de que estaban descendiendo por primera vez en su historia y tras 15 años en primera división. En Morelia se acabó el partido aquí, desciende Jaguares de Chiapas, se salva Monarcas Morelia y así está terminando el partido. Chiapas pierde la categoría. El árbitro está mirando el cronómetro. El conjunto de Monarcas Morelia vino hasta el Gigante de Acero, lo puso de rodillas, ha ganado 2-1. El Quick Mendoza, Aquivaldo Mosquera, Moisés Muñoz, el Hobbit Bermúdez, el Paleta Esqueda y Franco Arizala eran algunos de los jugadores del equipo. Y Sergio Bueno su director técnico. Tras el descenso de Jaguares, el equipo desapareció debido a los problemas económicos que tenían. En la temporada 2017-2018 había 2 equipos en riesgo de descender. En la jornada 14 Veracruz estaba por debajo de Lobos, pero tras vencer a Chivas subieron un puesto, dejando a Lobos de último lugar. En la jornada 15 los dos perdieron. En la penúltima jornada Lobos se jugaba la permanencia de visita ante Monterrey. Los de la VAP necesitaban ganar o empatar para llegar con vida a la última jornada, ya que con la derrota estaban descendidos. Y así fue, Lobos cayó 4-0 ante Rayados, y a pesar de que al día siguiente Veracruz perdió, Lobos ya estaba descendido. Por primera vez en su historia,
liguilla y tras apenas un año de haber ascendido. El director técnico del equipo era Daniel Alcántara y jugadores como Julián Quiñones, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Jordan Sierra, Juan Carlos Medina, Amaury Escoto y el Maza Rodríguez formaban parte del equipo. Pero realmente Lobos no descendió, esto debido a que la liga meses antes había puesto una regla en la que el último de la porcentual podía pagar la cantidad de $6 millones para quedarse en primera. Lobos pagó los 6 millones y se quedaron en la Liga MX un año más, aunque en 2019 vendieron la franquicia a Juárez y el equipo Lobos WAP terminó desapareciendo. Finalmente terminamos con la última temporada en la que hubo descenso, la temporada 2018-2019, y esta fue sin duda la menos emocionante de todas, ya que Veracruz hizo el peor torneo en la historia de torneos cortos. En las primeras 10 jornadas no ganaron ni un solo partido, y apenas tenían 4 puntos. Querétaro y Lobos eran el 16 y 17, pero obviamente les sacaban una gran ventaja a Veracruz. El descenso de los jarochos era prácticamente un hecho, necesitaban un milagro para no terminar último en la porcentual. A partir de la jornada 11, necesitaban ganar todos sus partidos, y esperar que Querétaro o Lobos no volvieran a ganar en el resto del torneo. La jornada 11 fue la última oportunidad para los tiburones. Si perdían, oficialmente estaban descendidos, y así fue. Cayeron 2-0 ante León, a falta de 6 jornadas, descendiendo por quinta vez en su historia, y tras 6 años consecutivos en primera división, dirigidos por Robert Dante Siboldi y con jugadores como el polaco Menéndez, Sebastián Jurado y Carlos Salcido. Pero, al igual que Lobos en 2018, Veracruz, a pesar de tener adeudos, pagó los $6 millones, quedándose en primera, aunque solo jugaron un torneo más, pues meses después el equipo fue desafiliado por problemas económicos. En 2020 la Federación Mexicana decidió eliminar por completo el descenso, pero si el descenso hubiera seguido, estos son los equipos que hubieran bajado a segunda división. En la temporada 2019-2020 hubiera sido el Atlas, en la 2020-2021 el Atlético de San Luis, en la 2021-2022 hubiera descendido Juárez, y en la actual temporada Mazatlán estaría de último, luchando por no descender. Eso es todo por el video de hoy. Comenta cuál descenso fue el más dramático. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.